vimos un tema importante que se tituló La convicción plena de creer en Dios. Y bueno, vimos que Job pasó pues pruebas tremendas, ¿verdad?, en su vida. Pero a pesar de que él pasó estas pruebas, ¿verdad?, esa convicción firme, ese hombre fiel no renegó de Dios. Antes, ¿verdad?, pues él bendijo el nombre de Dios. En esta ocasión vamos a proseguir también leyendo allí en Job, en su capítulo 2, y ahora lo hacemos del 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Bien, Padre amado, yo te pido que lo que vamos a hablar, lo que vamos a meditar en esta ocasión sea, Señor, de bendición para nosotros. Y esta enseñanza, Padre, del cual vamos a hablar, Señor, nosotros también podamos, Padre Santo, imitar, Señor, a Job sobre la integridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a hablar sobre la integridad. La integridad de un creyente en Dios. Hoy vamos a hablar de un tema importante que se trata de la integridad de un creyente en Dios. Bien, ¿qué es integridad? La integridad es calidad de íntegro. Y esto quiere decir firme en sus convicciones, que no altera su calidad moral ni espiritual, aún por las peores pruebas que el hombre pueda tener. Esto es la integridad. Job fue un hombre íntegro. A pesar de las aflicciones que tuvo, él no maldijo, él no renegó, él no hizo mal. Al contrario, dijo: sea el nombre de Dios bendito. De eso vamos a hablar. Muy bien, vemos que después de una gran prueba en donde en un día Job perdió todo, perdió sus bienes materiales, perdió su familia. En sus bienes materiales dice que perdió ovejas, bueyes y todo su rebaño, los asnos que tenía y aún sus criados. Pero aún todavía estaba recibiendo la noticia cuando viene otra noticia de que pues un fuerte viento, un torbellino, dice que invadió la casa donde estaban todos sus hijos, y la casa se cayó y pues todos sus hijos fueron muertos. Fue un terrible día para Job, sin duda. Fue una prueba grande que pues pocos hombres quizás las pueden soportar por esta terrible aflicción. En un día lo perdió todo, tanto bienes materiales como bienes, ¿verdad?, de sus hijos, los bienes físicos. Fue un terrible día. Pero ¿qué dijo Job ante tal magnitud de pérdidas? Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo iré allá. Sea el nombre de Jehová Dios bendito. Él bendijo el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Aunque todos sabemos que esta fue una prueba porque Satanás estaba pidiendo, ¿verdad?, que fuese probado Job. Pero aquí también vemos cómo este hombre, en sus convicciones, en su integridad, no blasfemó ni pecó contra Dios. Y esta es una enseñanza de la cual nosotros tenemos ahora que también retomar: la integridad. Ya dijimos que la integridad es la calidad de íntegro, es decir, que no va a alterar sus convicciones, no va a alterar su fe, no va a alterar su manera de ser,
aún en las terribles pruebas que el hombre pueda tener. Bien, ahora vemos pues en esto que hemos visto, después de esta terrible situación, ¿qué pasó? Vemos allí en el capítulo 2, en su versículo 3, un texto importante del cual nos habla de la integridad. Dice el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Escuchen bien, dice, y que todavía retiene su integridad. Quiere decir que no ha sido alterada su manera de ser, su manera de pensar, su fe está firme en Dios. Él no ha pensado volverse atrás, como muchas personas que viene una prueba y reniegan de Dios, como muchas personas que pues en la primer prueba ellos se vuelven atrás, ¿verdad? O de alguna manera empiezan a renegar. Este hombre se mantuvo fiel aún viendo esta situación de la muerte de su familia y de la pérdida de todos sus bienes. Muy bien. Ahora, en el versículo, en el mismo capítulo, pero ahora vemos los versículos del 7 al 10. Ahora sí, del 7 al 10, dice así. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna. Una sarna. Creo que muchos de ustedes no conocen lo que es una sarna, pero los que hemos vivido conocemos lo que es una sarna. En la familia, en tiempos, en otros tiempos, vino esta enfermedad. Es una enfermedad que, bueno, quisieron quitarse los pedazos, ¿verdad? A veces la gente hasta se sangra y no es satisfactorio. Quisiera rascarse con una piedra. Bien. Aquí la Biblia nos enseña, dice que le vino una terrible enfermedad. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No se había conformado Satanás de quitarle sus bienes, de darle esta terrible prueba. No se había conformado Satanás de quitarle a sus hijos. Aún todavía, como ve que este hombre se mantiene firme en sus convicciones y en su integridad, pidió permiso para tocar nuevamente a Job, pidió permiso a Dios. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna de la planta de pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Qué terrible! Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Parece que otra escritura dice una tea, ¿verdad? O un tiesto. Me imagino que es un pedazo de barro, un pedazo de piedra, en donde él se rascaba porque no era satisfactorio rascarse con sus manos. Él quería quitarse quizás aquel mal, aquella infección, ¿verdad? Rascándose, y estaba sentado, dice, en ceniza. ¿Cuánto sufrió Job con esta terrible enfermedad? Al grado de estar sentado en ceniza y estarse rascando. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, quizás cuántos momentos de angustia, de tal manera que la misma mujer de Job, viendo la enfermedad y viendo las pruebas que tenía, ella pensó, bueno, si tenemos un Dios que debiera de ayudarnos y no nos ha ayudado, si tenemos un Dios que debiera bendecirnos y todo lo que teníamos nos lo ha quitado. Ella dijo, fíjense lo que dijo, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Escuchen, estamos hablando de la integridad, de lo que el hombre posee, esos valores cristianos, esa riqueza espiritual que el hombre puede tener y que Job tenía en ese momento, no fue degradada, no fue alterada. Su integridad permaneció
en medio de todas estas pruebas. Primero, la pérdida de todos sus bienes, de sus hijos, y ahora esta prueba terrible que viene a él directamente tocando su cuerpo físico con la enfermedad. De tal manera que su mujer probablemente ya no lo aguantaba o ya no quería vivir con él. Y ella, como una mujer fatua, dijo, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Yo creo que realmente una mujer, por muy mala que sea, sufre y tiene paciencia para confortar a su esposo. Pero esta mujer habló como una mujer fatua, como una mujer sin entendimiento. Así habló esta mujer. Entonces, vemos aquí cómo esta gran prueba nuevamente vino a Job, ¿verdad? Y lo que le aconsejó su mujer, ¿verdad? Ante esta terrible situación, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Qué terrible situación vivió Job. ¿Qué pensaba Job? Esta mujer, en vez de apoyarme, en vez de interceder, él quiere que yo maldiga a mi Dios. Y él diría, ¿cómo voy a maldecir a Dios si Dios es soberano? Dios es el que nos da la vida. Dios es el que nos da todas las cosas. Yo no puedo maldecir a Dios cuando Dios nos da los bienes. ¿Acaso le dijo Job a su mujer, vamos solamente a bendecir y a estar contentos cuando recibimos maldición? El mal no lo vamos a recibir. Entonces vemos que Job no pecó ni renegó. Él guardó su integridad delante de Dios. Muy bien. Ahora bien, para nosotros, ¿cuántas veces tenemos una prueba, quizás no tan grande como la que tuvo Job? Porque a nadie de nosotros que Dios hemos conocido de Dios nos ha quitado todos nuestros bienes, o nos ha quitado de un jalón a todos nuestros hijos. A nadie después de que vino todo esto a Job, nos ha venido una terrible enfermedad. Hemos sido probados, sí. Que hemos tenido pruebas, sí. Hemos tenido aflicciones, pero muchas veces cuando no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, cuando estamos divagando en nuestra fe, cuando no somos unos creyentes íntegros, ¿verdad? Flaqueamos, y es cuando a veces maldecimos o renegamos de Dios. Y debemos de pensar, ¿quiénes somos nosotros para renegar contra Dios? Si Él es el dueño de la vida, Él nos creó, Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Él nos dio la vida, Él hizo todo para nosotros. Y solamente vamos a darle gracias a Dios cuando recibimos bienes. No vamos a darle gracias a Dios aún cuando recibimos males. Dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en esta otra situación vemos que Job no renegó aún en esta terrible situación en la cual se encontraba. Mejor su mujer, ¿verdad?, que no estaba pasando físicamente los dolores que Job estaba pasando. Ella se desesperó, ella se salió de sus casillas, ella defraudó su convicción, defraudó su integridad, y ella dijo, mejor maldice a tu Dios y muérete. Nosotros, hermanos, vamos a pasar aflicciones mientras estemos en este mundo. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. ¿Acaso el Señor no sufrió aflicciones? ¿Acaso el Señor no sufrió angustia? Hasta la misma muerte, y muerte de cruz por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no sufrir? Estamos en este mundo. Un día estaremos allá en la presencia de Dios, en donde no habrá más enfermedad, más dolor. Estaremos con Cristo por siempre. Pero para eso, hermanos, tenemos que ser fieles y darle gracias a Dios por todo. Aún en las situaciones adversas, aún cuando nos va mal, debemos de darle siempre gracias a Dios, porque Dios es bueno con nosotros. Y podemos decir, como dijo Job, sea el nombre de Dios bendito. Dios los bendiga, amados hermanos, que esta reflexión
quede para nosotros, quede en la iglesia, los que escuchen esta palabra, y que a través de la palabra confortemos nuestros corazones. Dios estará siempre con nosotros, así como estuvo con Job. Después de todas estas pruebas, los que leen esta historia de Job se darán cuenta que Dios no se queda con nada, porque Dios bendijo a Job mucho más de lo que tenía. Dios bendijo a Job con una familia hermosa, y Dios lo bendijo en grande manera. Dios restituyó la vida de Job, y Dios restituyó todos sus bienes, y fue un hombre después feliz en la presencia de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Bien, a todas las madrecitas, hermanas en Cristo, les mando una felicitación. Feliz día, feliz mamacitas. Que Dios las bendiga en este día tan